Quiero presentarles a Fernando Iglesias, quien hoy es diputado de la Nación por la ciudad de Buenos Aires, y presentó en la Feria del Libro La inflación llegó a la Argentina con el peronismo, ¿no? Lo que cuenta el libro que Fernando Iglesias presentó en la feria. Fernando, ¿cómo le va? Sebastián Chapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme y disculpe este hilito de voz. No, al contrario. Gracias por la invitación y también por el interés en el tema. Por favor. Bueno, un tema que nace... ¿Cuándo nace la inflación en la Argentina? Con el peronismo. Entre 1900 y 1945 la inflación argentina promedio había sido del 1,6% anual. Hasta 1945. En 1945 ya había que preparar lo que el título del libro describe como los días más felices, Claro. Es decir, un festival de beneficios insustentables en el tiempo, que duraron 2 o 3 años y después sometieron al país a una miseria creciente. Y entonces en 1945 ya con Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, la inflación se fue, y vicepresidente de la Nación, la inflación se fue al 22 y pico %, y ya con Perón en la presidencia siguió subiendo hasta el pico del 50% en 1951 y no paró. Un dato curioso es que si vos quisieras pagar, se perdieron 13 ceros, entonces si vos quisieras pagar el valor de un peso de 1945 con pesos de 2015, 70 años, final del mandato de Cristina Kirchner, y tuvieras que juntar todos los billetes necesarios y pusieras cada uno de esos billetes al lado del otro en línea, y repito, los billetes necesarios para pagar el valor de un peso de 1945, un peso. La fila de billetes necesarios para pagarlos con los pesos de 2015 daría 37 veces la vuelta a la Tierra. ¿Cuánto? 37 veces. Esto es 1.500 millones de kilómetros. No, la verdad que ya hice la cuenta y después la perdí. Ya cuando vi la cantidad de vueltas que había que dar a la Tierra para pagar un peso de 1945, me desmayé. Y lo peor de todo, no es que es un problema matemático. Se puede ir a la Luna y volver de ella 2 veces, o dar la vuelta al mundo por el Ecuador 37 veces. Exactamente, eso es la cuenta que está hecha, que ya la había hecho y está hecha en el libro. Sí, y sí. Ahora más, porque estoy haciendo la cuenta 2015, ¿no? Claro. Y lo peor de todo son las consecuencias, porque en la Argentina corre la idea de que el problema de la pobreza se desata con los ajustes. Es decir, cuando el Estado, a través de una política, reconoce que hay que tratar de hacer algo para equilibrar las cuentas, como hizo el gobierno de Cambiemos, y tratar de no gastar más de lo que entra, y tratar de no importar más de lo que se exporta. Eso se llama ajuste, y según el peronismo tiene consecuencias tremendas en términos de pobreza. Bueno, los dos grandes multiplicadores de la pobreza de manera exponencial no fueron ajustes, entre comillas, neoliberales. Fueron crisis de inflación durante gobiernos peronistas. El primero en 1975, Isabel, el Rodrigazo, y la pobreza se triplicó en un año. Repito, triplicaron la pobreza en un año los muchachos de los días más felices. Y en el 2002, con Duhalde, también tremendo ajustazo devaluatorio, y la pobreza subió el 50% en un año, y los indigentes, que son los argentinos que no le alcanza la plata para comer, se duplicaron en un solo año. Mientras se cantaba la marchita, y la CGT se llamaba silencio, como se está llamando silencio ahora también. ¿Por qué ningún partido desde esa época que estamos referenciando hasta hoy, 2022, pudo corregir el rumbo tan vertiginoso, no solamente de la pobreza, sino también de la inflación? Cuando otros países quizás no, lo han hecho acomodando la historia en un dígito, y aquí parece que somos no solamente defolteadores seriales, sino inflacioneros seriales. ¿Por qué nadie lo puede corregir a esto? Yo no quiero echar culpas, pero digo, en el arco político de todos los partidos,
¿No es algo que ya es como, muchachos, si no podemos resolver esto, aunque sea por la dignidad de quienes no sabemos políticos para darle las herramientas y que esté mejor la gente, 50, 60, se habla de un 70% de inflación, porque si hay paritarias que se hablan en 60, quiere decir que la inflación va a ser mucho más alta. ¿Cuál es su mirada, Fernando? Bueno, mira, por un lado no es cierto que la inflación sea un problema para el peronismo. El gobierno apuesta a la inflación. Es mentira que quieren corregirlo, porque es lo que le permite licuar los salarios y las jubilaciones sin tener que hacer lo que llaman un ajuste. Pero ajustan por inflación y listo, mientras siguen cantando la marcha del primer trabajador. Y la oposición ha heredado, las veces que se ha intentado corregir esto, hablo del gobierno de Cambiemos, se logró durante 2 años y después no se pudo seguir adelante, porque es muy difícil. Para bajar la inflación vos tenés que bajar el gasto fiscal. Para bajar el gasto fiscal tenés que recortar el gasto fiscal, el gasto del Estado, que en gran parte son jubilaciones, en parte son salarios, en parte... Cambiemos lo hizo, no es cierto que no lo hizo. Se bajaron 5 puntos en 4 años, lo que es mucho, de déficit fiscal, al mismo tiempo que se bajaron 4 puntos la carga impositiva. O sea, 9 puntos en total de alivio fiscal entre disminución de la carga impositiva y disminución del gasto fiscal para equilibrar las cuentas en 4 años. Lo que pasa es que después no tuvimos continuidad porque la gente decidió otra cosa, decidió que volvieran los muchachos. Y la responsabilidad del peronismo es incomparablemente mayor, más allá de los errores y de la incapacidad o de lo que se pueda decir de la oposición. La responsabilidad del peronismo es muchísimo mayor. Primero porque, como te acabo de explicar, empezaron ellos. Los que introdujeron la inflación en un país que no tenía ningún problema inflacionario fueron ellos. Segundo, porque el peronismo incrementó la inflación no en circunstancias de apriete económico. Recordemos también que Alfonsín heredó lo que había dejado la dictadura, que de la Rúa heredó la convertibilidad que le había dejado Menem, que Macri heredó el desastre que era el 2015, que era 5% de déficit primario y 7% de déficit total, es decir, todos heredaron un desastre. El peronismo siempre heredó situaciones idílicas en las cuales no había inflación. No había inflación en la Argentina en 1945, el peronismo la introdujo cuando teníamos los términos de intercambio comercial, es decir, un viento de cola, el más grande de la historia, y las reservas del Banco Central abarrotado de lingotes de oro con un nivel de reservas que nunca más se alcanzó. Lo volvió a introducir en el año 1973, cuando la Argentina venía de 10 años consecutivos de crecimiento y tuvimos el segundo gran boom de los commodities en 1973, y en 2 años tuvimos el Rodrigazo. Lo volvió a meter después con Néstor Kirchner. Néstor Kirchner heredó equilibrio fiscal, equilibrio comercial, superávit energético, salarios, cambio competitivo, salarios bajos. Inflación en 2013 era del 4%. Cuando se fue Alberto Fernández, que hoy es el presidente, en el año 2008, habían pasado 5 años y la inflación era ya del 27%. Es decir, sin ninguna necesidad, con el país creciendo, con viento de cola, la soja por las nubes, aumentaron la inflación porque forma parte de su modelo y la septuplicaron en 5 años. Se puede criticar a la oposición, pero no hay absolutamente nada parecido al desastre que armó el peronismo, con consecuencias inmensas desde el punto de vista del retroceso para la clase media y el aumento de la pobreza. Fernando, estamos en promediando el mes de mayo. Para las elecciones 2023 falta un montón en términos, o muy poco en términos de almanaque, y para la política falta una eternidad. ¿Es un modelo que está terminado, esto, por lo que se vive la inflación, o seguramente van a dar batalla en el 2023? ¿Cómo? Y digo porque también la oposición presenta muchas internas, al igual que el oficialismo, que nunca se terminaron de acomodar cuando asumieron el poder, y está a las claras. ¿Cómo ve su partido, Cambiemos, con las internas que hay? Y también, ¿no es favorable ante el panorama, independientemente de este desastre económico que presenta el oficialismo?
Bueno, yo creo que los argentinos estamos acostumbrados a los líderes mesiánicos y que vienen a solucionar todo y arreglar todo de un día para otro. Entonces, la verdad que eso no ha funcionado. No ha funcionado con el peronismo, no ha funcionado con los dictadores militares, no ha funcionado nunca. Lo que tienen los países razonables son coaliciones de gobierno. Y en las coaliciones de gobierno hay debate. Y por lo tanto nosotros podemos criticar a Cambiemos porque ha habido, desde luego, errores y ha habido expresiones fuera de tono. Pero no podemos ignorar que si queremos una coalición amplia, capaz de tomar el poder, y va a haber debate político porque no todos tenemos la misma visión. Ahora es fácil ponerse en la tribuna, un tipo solo, 3 diputados, a decir una sola cosa, sí, claro, ahí es fácil ponerse de acuerdo. Después lo que es difícil es llegar al poder, cambiar las cosas, etcétera. Entonces, a mí me parece además que no es lo mismo, el oficialismo está a cargo del gobierno, ¿no? Y las peleas en el oficialismo son sangrientas, de un tono muy diferente. Acá hemos tenido polémica, pero nadie le dijo mequetrefe, ocupa, ni no te lleves el gobierno a la visita de luna, y la barbaridad que se dicen a los muchachos todos los días, mientras están a cargo del país, y por lo tanto el país es el que paga las consecuencias. Así que me parece que hay 2 escalones muy diferentes en cuando hablamos de división en las fuerzas políticas. Nosotros somos una coalición, no estamos divididos, estamos unidos. Por primera vez en la historia, después de una derrota electoral y abandono del gobierno, la oposición al peronismo se mantiene unida, y eso es sobre todo un mérito. El resto lo tendrán que decir los ciudadanos. En el 2015 compitieron Macri, Sanz y Carrió. La gente eligió muy mayoritariamente que Macri fuera el liderazgo. En el 2023 va a haber que hacer lo mismo, habrá diferentes candidatos y la gente decidirá qué tipo de oposición al peronismo quiere. Y en eso estamos todos. ¿Y esto es peronismo, Fernando? ¿Kirchnerismo? ¿Es camporismo? ¿Es un poco de todo? Porque No, esto es una coalición. Yo me he juntado, porque, a ver, uno independientemente de tener una ideología u otra, bueno, yo tengo amigos que son peronistas, otros que son de la vereda de enfrente, otros que tienen una mirada un poco distinta a estos 2 presentados anteriormente, y el peronista de pura cepa me dice, mira, esto no es peronismo, Sebastián. Y le digo, ¿y qué es? Y esto es una coalición para estar en el negocio del poder. Sí, y así nos va. Y yo la verdad me preocupa, ¿no? Es que el peronismo ha sido eso. Eso es la tesis central de mi libro. A ver, ¿cuál es el peronismo? El planteo autoritario, autocrático, semitotalitario de los años 50, que se parecía a Mussolini, con Perón, que admiraba a Mussolini, o el planteo actual, que más bien está con China y parecen estalinistas. ¿Cuál es el peronismo? ¿El socialdemócrata de Cafiero o el neoliberal de Menem? Entonces, que no nos corran más con qué es peronismo o no es peronismo, porque es una maniobra reiterada. Ese es el punto central de mi libro, de los días más felices. Digo, basta de mentirnos, porque lo que falta es que venga de nuevo Julio Bárbaro y decir, no, esto no era peronismo, ahora viene el peronismo, votemos una vez más. Ven, viene un nuevo moderado, Alberto no era moderado, ahora tenemos otro nuevo moderado. ¿Cuántas veces la Argentina va a seguir cayendo en esta trampa? ¿Y qué es Alberto? Basta, ¿Qué es el que hagan presidente? Cargo de lo que hicieron. La mayoría, cuando se dividió el bloque en el Senado, quedó claro. La mayoría del bloque del Senado no es kirchnerista, es peronista. El bloque de Cristina es minoritario en el Senado y en diputados. Casi todos los gobernadores de las provincias son peronistas. Los kirchneristas son pocos. Entonces, que el peronismo dejen de hacerse los tontos y que un día la culpa la tiene Menem, que es no liberal, el otro día la culpa la tiene Cristina, que es bolivariana, y el peronismo sigue adelante inventando nuevos monstruos. Entonces, contra eso discute mi libro, mostrando la coherencia absoluta que ha habido entre los 4 gobiernos peronistas y un último capítulo dedicado a este gobierno de 80 páginas que muestra que lo que están haciendo es otra vez lo mismo que hicieron siempre. El plan platita, el plan previaje, el turismo bancado con la polenta y con el impuesto del IVA a los fideos y una fiesta insustentable que duró 2, 3, 4 años y después el país tuvo que pagar las cuentas durante décadas. ¿Y por qué ganan? Por eso, porque primero porque permanentemente se escuchan del lado opositor 2 teorías erradas de interpretación, que son estas 2: la corresponsabilidad
de las fuerzas políticas. Todos son culpables. Cuando decimos todos son culpables, nadie es culpable. Y bueno, ahora vamos a ver. Y otra vez se metieron a un Alberto moderado que va a arreglar las cosas. Bueno, no, señores. El responsable principal, el que más gobernó, es el peronismo. En 1945, este país era el octavo más rico del mundo. Este país tenía la mejor legislación social de toda Latinoamérica. Este país tenía salarios superiores al de Francia. Si nosotros hubiéramos seguido creciendo al ritmo de Brasil, el PBI argentino era 4 veces más grande que el de Brasil en 1945 y era el doble que el de México. Si hubiéramos crecido desde entonces como Brasil, hoy seríamos el 4º país más rico del mundo, por delante de Suiza. ¿Qué tiene atrás de 3 países petroleros. Fernando, si hubiéramos crecido al ritmo mediocre de México y los países latinoamericanos, estaríamos mejor que Italia y que España. Y el que más gobernó, más que todos los demás dictaduras, o todos juntos, el que más gobernó fue siempre el peronismo, y el que aumentó la inflación, el que aumentó la deuda, el que aumentó las crisis y los default, fue siempre el peronismo. El último default antes del peronismo es de 1890. El siguiente, ¿sabés qué año es? 1950, gobierno del general. 60 años sin default, llegaron los muchachos, metieron el default, el déficit de la balanza comercial, la inflación, el déficit fiscal, y el país nunca más se recuperó. Entonces, basta de peronismo y basta de creer que ahora viene el peronismo bueno y el peronismo verdadero. Fernando, ¿qué propone la oposición para 2023 y cuáles son las bases, ¿no?, fundamentales para empezar a salir de esto? Porque esto tarda muchos años, claramente, ¿no? Y en muchos estamentos. ¿Y cuál es el plan desde su partido para empezar a acomodar esta historia? Digo, como la segunda fuerza más importante de la República Argentina. Yo creo que lo primero que hay que decir es que esto no va a ser fácil. Un error que cometimos fue la superficialidad de los globos amarillos, de pensar que la cosa se iba a arreglar y que en el crecimiento se iban a olvidar los problemas. Eso no es así. El país que vamos a recibir en el 2023, si ganamos las elecciones, porque está claro, vos me preguntaste, yo creo que el modelo económico y el modelo social del kirchnerismo y del peronismo está terminado, acabado, caput, pero eso no está dicho, y ellos la van a pelear, y no está dicho que no tengan chance de ganar las elecciones. Entonces, primero hay que decir, no van a ser fáciles estos 2 años. Estamos en minoría en el Congreso, estamos tratando de parar lo que se puede, no tenemos mayorías como para impulsar leyes propias, así que estos 2 años la responsabilidad va a ser del gobierno que eligieron los argentinos, y nosotros haremos lo posible para disminuir los daños. No van a ser fáciles estos 2 años, no va a ser fácil ganar las elecciones, y si ganamos no va a ser fácil cambiar las cosas. Y sobre todo, hay que pensar que no se va a dar vuelta en 1 año ni en 2, porque cuando uno asume un gobierno, no es que se sube un auto que está parado, ¿no?, y arranca, y a ver qué hiciste. No es así. Uno se sube a un auto que viene en movimiento, y la Argentina es un auto que va barranca abajo, por un terreno ripioso, resbaladizo, al borde del precipicio. Entonces lo primero es tratar de subirse arriba del auto y tratar de parar la caída. Si nos va a llevar 1 año, 2 años, parar la caída permanente en la que estamos, ¿no? Y después, sentar las bases para una recuperación. Es lo que se intentó hacer, lo que salió en muchos aspectos. Yo en mi libro termino el análisis, porque muchos dicen el fracaso de Cambiemos. Bueno, muy bien, ok. ¿Qué habría pasado sin Cambiemos? ¿Qué habría pasado si en 2015 ganaba Scioli? ¿O qué habría pasado si en 2015, en vez de la corrección macroeconómica enorme que se hizo en esos 4 años, porque íbamos derecho al precipicio, íbamos a la hiper, íbamos al 2001, íbamos al Rodrigazo, y nosotros bajamos déficit primario de 5 a 0,5, déficit comercial menos 4.000 millones de dólares a más de 16.000 millones de dólares. Había un déficit enorme energético, corte de luz, lo dejamos empatado. Digo, toda esa gran corrección que nos costó el gobierno, porque la gente en ese aterrizaje de emergencia se golpeó, sí, es cierto, fue un aterrizaje forzoso, mucha gente salió lastimada, pero no explotó el avión. Y la Argentina estaba cansada de explosiones. Bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido? Bueno, ya hubiera explotado. Cuando uno quita la corrección macroeconómica que hicimos nosotros, los colchones que le dejamos a este gobierno
y que este gobierno reventó en 2 años, y recibió un colchón monetario. Hacía 1 año que no emitíamos. Por eso pudieron emitir en la pandemia y en la cuarentena horrible a que nos sometieron sin que hubiera hiperinflación. Dejamos equilibrio, casi equilibrio fiscal, 0,5%. Ya tenemos el mismo desequilibrio que teníamos antes. Dejamos 16.000 millones de dólares de superávit comercial. Dejamos 12.000 millones de dólares en el Banco Central, netos, a disposición, que ya se los comieron, se los liquidaron casi todos. Con todo eso hemos llegado hasta acá, y a pesar de eso, y de los 20.000 millones de dólares extra que entraron por el FMI, por la cosecha y por todo, igual estamos donde estamos. Entonces, la verdad es que me parece que el saldo debería ser más claro con respecto a lo que significa tener una banda de ineptos, delincuentes y mafiosos en el poder como tenemos hoy, y lo que fue un gobierno que en mi opinión fue muy bueno. Fernando, espero que sea la persona o al partido que le toque dirigir los destinos del país, sea una gestión que saque a la gente de esta situación tan acuciante, tan apremiante, angustiante, de extrema pobreza, de deserción, de educación, de inseguridad tan palpable, tan cruda. Se están viendo las cosas o desnudando las cosas más horrorosas que uno no quiere ni siquiera pensar, y se están viviendo. Ojalá, sea que fuera el partido, lo puedan ir cambiando de a poco. Tengo noticia, Fernando, le agradezco que me haya atendido, lo felicito por su libro Los Días Más Felices, y lo mejor para lo que viene. Un agradecimiento de nuevo y un saludo para todos los vallienses. Y nada, yo también espero lo mismo, y estamos convencidos de que tiene que ser así y vamos a dar la pelea. Ojalá. Un abrazo muy grande. Hasta luego. El diputado por la Ciudad de Buenos Aires de Cambiemos, Fernando Iglesias, presentando su libro Los Días Más Felices en la Feria del Libro. Y ustedes seguramente han escuchado a Fernando Iglesias y se preguntan lo mismo que yo. ¿Para cuándo, no? Todo esto. ¿Cuándo va a ser el día que el interés político? Porque parece que el interés político va más allá del bienestar de las personas. Y uno dice, bueno, no, es una utopía que se sienten y se pongan de acuerdo, pero no se supone que cuando hacen 2 meses de campaña y están en un medio, están en el otro, y dicen, no, pero esto nosotros trabajamos para y por la gente. ¿Y cómo está la gente? ¿Cómo está tu jubilado, tu abuela, tu abuelo, el laburante, vos que tenés que abrir un comercio, una industria, que querés comprar una máquina, traer un insumo, exportar, llevarte tu diferencia, que realmente no se licúe, que valga la pena, que no te miren raro si te compraste algo, si te hiciste un viaje o si estás emprendiendo? ¿En qué andás?, te dicen. Estoy laburando. ¿Cuándo va a ser ese día en que los que realmente ponen o ponemos el hombro, en vez de ser tan impuesto para pagar fiestas o para pagar vagancias, tengamos el reconocimiento de una Argentina justa, no digo de un sector, de una Argentina justa, de crear un empleo, de que la gente se sienta digna, de que la gente tenga el mérito de estudiar, pasar de grado, pasar de año, recibirse, conseguir un empleo, tener una platita, un sueldo, emprender, contratar, comprar una máquina, hacer algo. Me parece que va más por ahí, y la rosca ya tiene olor a podrido, ¿no? La rosca política que hace más grande a la política y menos a las personas.